Comenzamos a grabar. Bueno, buenos días todos y todas. Estamos hoy en el seminario sobre el Acuerdo de Escazú. Estamos aquí todos y todas reunidas. Estamos viendo si está transmitiéndose bien. Está correcto, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí. Este seminario es un seminario convocado por el Sistema de Naciones Unidas, por varias agencias. Estamos aquí representantes de CEPAL, de PENUMA, de PNUD y de ACNUD. Cada uno y cada una va a explicar sus propias siglas. Sabemos que tenemos siglas a veces complejas, y nos acompañan en el día de hoy para esta apertura el ministro de Ambiente, el señor Adrián Peña, y el coordinador residente de Naciones Unidas, Pablo Ruiz Yebra, quienes van a dar unas palabras de apertura. Luego vamos a tener dos paneles, un primer panel que se llama el Acuerdo de Escazú y sus diferentes dimensiones, y un segundo panel que se llama el Acuerdo de Escazú y su implementación en Uruguay. Estimamos que el tiempo total será de 1 hora y media, y les invitamos luego de cada panel, donde estén los y las panelistas, a dar sus preguntas a través del chat que ustedes, las personas participantes, tienen habilitado. Sin más cuestiones, vamos entonces la palabra al coordinador residente, el señor Pablo Ruiz Yebra, quien dará una breve bienvenida como dueño de casa, si se puede llamar de esa manera virtualmente. Muchas gracias, Graciela, y buenos días a todos y a todas. Es un gusto dar apertura a este seminario de celebración de los 6 meses de entrada en vigor del Acuerdo de Escazú. Quisiera, en primer lugar, agradecer al ministro de Ambiente, al señor Adrián Peña, a los miembros de la sociedad civil, del gobierno, a los colegas de las agencias de la ONU presentes y, por supuesto, a las más de las 150 personas que se han inscrito al evento, y a los que se puedan, digamos, conectar posteriormente a escucharlo. Este es el primer paso de un largo camino. Bueno, el día de hoy estamos realmente en un momento fundamental para la humanidad, ¿no? Acabamos de terminar la COP26, el mundo ha decidido dar algunos pasos en la dirección adecuada, pero como bien señalaba nuestro secretario general, nuestro jefe, digamos, no suficientes. En todo caso, aquellos que hemos dado hay que ponerlos a funcionar lo más rápidamente posible, y aquellos donde hay área de mejora, pues tenemos que seguirlos impulsando conjuntamente. En eso, desde luego, la ONU y todas sus agencias van a estar al servicio, obviamente, de la agenda global, y en el caso de Uruguay, de la sociedad uruguaya, para poner a disposición sus recursos humanos y financieros para hacerlo. Yo venía escuchando justamente al ministro hace unos minutos en la radio, hizo una brillante exposición y un primer balance de la COP26. Aprovecho ya para invitarlo aquí en la coloquialidad de nuestro encuentro para un balance conjunto que queremos hacer sobre las implicaciones de la COP26 para Uruguay, que organizaremos en las próximas semanas. Y en ese marco es el que hay que mirar también el Acuerdo de Escazú. El Acuerdo de Escazú, que es un acuerdo regional, ambiental, asociado a la ONU, y en el cual, digamos, hay algunos aspectos que refuerzan, digamos, la democracia y la sostenibilidad de una manera muy importante. En algunos países, por supuesto, por la particularidad de los defensores, digamos, de agendas socioambientales, pero en general es un acuerdo que refuerza la dimensión ética de que no podemos construir nuestro crecimiento económico, nuestro bienestar de hoy sobre el malestar o las consecuencias para las generaciones venideras, ¿no? Y digamos, ese imperativo ético es del cual estamos hablando hoy. Hay varias agencias implicadas, como decía Graciela, nuestras siglas son a veces un poco complicadas de explicar, pero bueno, creo que aquí en Uruguay todo el mundo conoce por lo menos algo sobre las agencias. Está el PNUD, está el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, está la CEPAL y, por supuesto, el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y todos ellos están comprometidos en este esfuerzo, digamos, de la implementación del Acuerdo de Escazú, que ya ha empezado su recorrido de implementación, pero que tiene todavía un largo camino por delante. Nosotros
quisiéramos simplemente reiterar que desde diferentes sectores de la ONU estamos muy comprometidos en esta senda que ha iniciado Uruguay de posicionarse como un país sostenible, no solamente respetuoso de los derechos humanos, pero también un país sostenible en todas sus dimensiones y que va a requerir, desde luego, un esfuerzo y una osadía muy grande, pero también que le va a dar, pienso yo, réditos al país en el medio y largo plazo, tanto en el plano ético como en el económico, en el social y en el ambiental. Entonces, celebro que tengamos esta oportunidad en el día de hoy y, desde luego, no será la última, ni mucho menos en la que vamos a estar conversando sobre estos temas. Les quiero dar la más calurosa bienvenida a este espacio y seguro que va a ser un espacio provechoso, innovador y, en alguna medida, visionario sobre este tema. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pablo Ruiz Yebra, coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay. Y ahora quiero darle la palabra al ministro de Ambiente, el señor Adrián Peña. Adelante, ministro. Bien, bueno, muy buenos días. Un saludo especial al coordinador residente de Naciones Unidas en Uruguay y la bienvenida, ¿no? Porque hace muy poco que está aquí en el país y esta oportunidad aprovechamos para saludarlo y darle la bienvenida al país. Como él señalaba recién llegados de una cumbre que deja su huella, digamos, en cuanto a determinadas decisiones y determinados avances, pero bueno, recibimos con gusto la invitación para participar del análisis de la misma y todavía estamos aquí en Uruguay analizando algunos de los documentos, productos de la cumbre, que son múltiples documentos, ¿no? Y estamos tratando de sintetizar toda esa información para ponerla en valor más allá de los grandes temas de los cuales ya se ha hablado públicamente. Así que bueno, creo que es una instancia bien positiva para poder intercambiar y para poner precisamente en valor todo lo que allí ha sucedido, donde bueno, creo que Uruguay tuvo allí su rol y donde también hemos participado de una experiencia en la que creo que varios aspectos en concreto para el país han sido positivos. Saludo también a las delegaciones y representantes de las diferentes agencias que participan hoy, yendo en concreto al tema que nos convoca en esta instancia. Es un gusto para el Ministerio de Ambiente participar de la apertura de este evento sobre los llamados derechos de acceso a la información, la participación y a la justicia en asuntos ambientales, con lo cual las Naciones Unidas promueven una instancia de análisis de las distintas dimensiones del acuerdo y busca poner en contexto su implementación en nuestro país. Esta iniciativa es muy bienvenida por nuestro gobierno, porque nuestro país ha mantenido un permanente compromiso con los derechos de acceso. Recordemos que Uruguay fue uno de los 10 estados que en la conferencia de las Naciones Unidas, conocida como Río+20, celebrada en el 2012, manifestaron su voluntad política de concretar la aplicación del principio 10 en la región, proveniente de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en el año 1992. Para ello, Uruguay participó activamente del proceso, habiendo sido Montevideo la sede de la tercera reunión del Comité de Negociación en abril del año 2016, y habiendo tenido la distinción y la responsabilidad de presidir el Comité Jurídico de Revisión del texto que finalmente se convirtió en el instrumento regional. Pero además, hemos sido de los primeros países en ratificar el acuerdo, siendo parte del mismo a través de la Ley 19.773 del 17 de julio del año 2019. Este mismo año nos correspondió participar con gran satisfacción en la jornada celebratoria de la entrada en vigor del acuerdo, ocurrida el pasado 22 de abril, Día de la Tierra, así como nuestros técnicos y representantes continúan participando de las distintas instancias preparatorias de la primera conferencia de las partes que deberá tener lugar en el año 2022. Una vez más, entonces, buscamos dejar claramente establecida la trascendencia que nuestro Ministerio brinda a los derechos de acceso, porque así lo dispone nuestra Constitución y la Ley General de Protección del Ambiente, pero también en el convencimiento de su valor como instrumentos indispensables de la política y gestión ambiental. Así, el Ministerio de Ambiente prioriza el acceso a la información ambiental y es responsable del Observatorio Nacional Ambiental, creado legalmente para la concentración y difusión de la información tan relevante y variada como resultados de monitoreo y datos de calidad ambiental, características de las áreas naturales protegidas o detalles de autorizaciones ambientales de muy diverso tipo, presentados en forma georreferenciada y permanentemente actualizados. De la misma forma, hemos promovido la participación pública, no solo a través de los medios tradicionales,
sino que hemos impulsado la creación de lo que denominamos Red de Promotores Ambientales. Esto supuso 11 encuentros en distintos lugares del país con más de 700 participantes para incentivar la formación ambiental, el diálogo y el intercambio entre experiencias socioambientales locales, todas ellas inspiradas y no necesariamente conocidas. También nos parece fundamental el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Para ello, nuestro país ya presenta varios instrumentos jurídicos, pero apoyamos la aprobación de 2 proyectos de ley de gran trascendencia, actualmente a consideración del Poder Legislativo. Nos referimos al proyecto de ley de delitos contra el ambiente, que crea figuras penales específicas con las que nuestra legislación todavía no cuenta, y el proyecto de ley de responsabilidad por daños ambientales, que aporta reglas específicas para la reparación del daño ambiental colectivo. Por tanto, creemos en el Acuerdo de Escazú, es una oportunidad. Es correcto que el acuerdo establece un importante número de obligaciones para los estados y los gobiernos, pero también y especialmente se constituye en una guía, en un conjunto de buenas prácticas, habilitando un ámbito de cooperación e intercambio. Por ello, vemos con gran interés que se continúe el debate sobre la implementación del acuerdo en nuestro país y que para ello contemos con el apoyo del sistema de Naciones Unidas, en busca de hacer realidad la democracia ambiental. Por nuestra parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro. Gracias por el interés en participar acá y por el compromiso de Uruguay frente a este acuerdo, que ha sido realmente un promotor a nivel regional, y esperemos que, bueno, que se vayan abriendo las puertas para ir implementándolo. Y por eso esta reunión de hoy, que nos parece muy importante, porque este acuerdo es un acuerdo muy complejo, muy completo también, y por lo tanto hay lugar para poder trabajar desde muchas aristas, desde muchos puntos de vista. Es por eso que vamos a dar paso a nuestro primer panel, que se trata de poder explicar el acuerdo en sus diferentes dimensiones. Antes de pasar al panel, déjenme decirles que estamos muy contentos y contentas porque hemos recibido más de 150 inscripciones para este evento. Bueno, es un evento que por motivos de seguridad uno no ve la cantidad de inscriptos, pero entendemos que este interés de tantas personas inscritas muestra que hay, bueno, en Uruguay esto es un tema que realmente está en la agenda, como decía el ministro. Vamos a pasar, vamos a despedir al coordinador residente y al señor ministro. Siéntanse libres de quedarse todo el tiempo, a partir cuando tengan que hacerlo. Para pasar al primer panel, nos están acompañando el señor Carlos de Miguel, de CEPAL, Andrea Brusco, de PENUMA, Andrea Quesada, de PNUD, y el señor Jan Yarab, de ACNUR Regional. Cada uno de ustedes, cada una, va a tener entre 5 y 7 minutos, porque así podemos dejar abierto a preguntas después. Les pido por favor que a modo también de explicativo puedan decir cuál es su sigla y decir de su agencia y decir dónde trabajan. Y le voy a pasar la palabra a Carlos de Miguel, de CEPAL. Adelante, Carlos, y te aviso aproximadamente un minuto antes. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Graciela. En primer lugar, saludar obviamente al ministro y al representante del coordinador residente de las Naciones Unidas por organizar este evento y todos hermanados dentro del sistema. Es difícil un poco también hablar de Escazú en un país que lidera en la región precisamente la temática de los derechos humanos y el desarrollo sostenible. Así que quisiera sí plantear, como bien ha dicho el ministro, la correlación con los aspectos ambientales y en un contexto regional. El Acuerdo de Escazú es un acuerdo sobre derechos de acceso en materia ambiental. ¿Y por qué es tan importante? Porque América Latina es una región que depende básicamente para su desarrollo del uso sostenible de sus recursos naturales, y a la vez es una región que está siendo muy impactada por los fenómenos del cambio climático, procesos de desertificación, pérdida de biodiversidad, y que, por cierto, durante la crisis del COVID han aumentado muchos de estos fenómenos. De hecho, la deforestación en el Amazonas, en el Cerrado, en el Chaco, ha crecido a tasas crecientes. Y además es una región que, fruto de esas presiones ambientales, genera crecientes conflictos socioambientales que tienen costos económicos, costos sociales y costos ambientales. Un tercio de los conflictos socioambientales del planeta se dan
en América Latina y además es la región más peligrosa del planeta para los defensores de derechos humanos en materia ambiental. Es cierto que el Uruguay nuevamente no encuentra entre sus cifras estas cifras tan desastrosas que tienen otros países de la región, pero hay países, de hecho los 5 primeros países en asesinatos de defensores dentro de los 6 se encuentran en América Latina. Además, el Estado de Derecho y los indicadores de Estado de Derecho se han ido deteriorando durante la pandemia. Y lo que sabemos es que hay una correlación directa entre buen Estado de Derecho, fortalecimiento de las instituciones, fortalecimiento del ODS 16 y el mejor desempeño ambiental y el mejor desempeño económico. Y el Acuerdo de Escazú viene precisamente a enfocarnos en estos temas. Es buscar caminos institucionales para diseñar nuestras relaciones y que todos los actores se comprometan con el desarrollo sostenible, fortaleciendo, por cierto, esa cooperación que tiene que haber dentro de la región y al interior también de los países, es decir, todos involucrados en la causa del desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque el acceso a la información lo que nos da es mayor transparencia y decisiones basadas en la evidencia, es decir, buena información para buenas decisiones. Porque la participación nos permite generar consensos y confianza en las decisiones y que permanezcan en el tiempo, y las políticas de desarrollo sostenible tienen que permanecer en el tiempo. Y porque además eso genera cohesión social y confianza, que es un elemento esencial para la política ambiental. Y por último, necesitamos certeza jurídica que es buena para los temas económicos, para los temas sociales y ambientales. Y ahí el fortalecimiento del Estado de Derecho y, por cierto, la protección de los defensores ambientales es un hecho esencial. El Acuerdo de Escazú, como bien se ha dicho, ya entró en vigor el 22 de abril del año pasado. Uruguay ha sido un país líder a lo largo de todo el proceso. Se mencionó, fue uno de los 10 que lo inició, de los primeros en ratificar, y sigue trabajando muy directamente en los siguientes pasos, no solo de la implementación, sino de la construcción regional del acuerdo. Hay 12 países que han ratificado, 24 que han firmado, está abierto a los 33 de América Latina, es un acuerdo regional. Me preguntaban por las siglas, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas, es la secretaría de este acuerdo. La CEPAL es una comisión que depende obviamente del secretario general y es una de las 5 de América Latina. Entonces, nuestro trabajo obviamente es apoyar a los países en esta implementación, es construir la institucionalidad y los temas que aún están pendientes y, por supuesto, apoyar a los países que aún no han firmado y ratificado o adherido a que lo hagan. El objetivo del acuerdo es garantizar los derechos de acceso. Acceso a la información, participación y justicia en asuntos ambientales son derechos integrales. Uno no puede participar bien si no tiene buena información y si la justicia no asegura estos derechos previos. Y todo esto se hace a través del fortalecimiento de capacidades y la cooperación. El objetivo final, por cierto, y es fundamental, es un éxito del Acuerdo de Escazú, es la búsqueda de la garantía del derecho a vivir en un medio ambiente sano y también al desarrollo sostenible, que es esa integralidad donde lo que perseguimos es un crecimiento económico inclusivo y que lleve la protección ambiental. Pero además este acuerdo es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, es el primer acuerdo, por cierto, bajo la Secretaría de la CEPAL. Otras comisiones tienen muchos acuerdos regionales, pero en nuestra región hemos avanzado poco en acuerdos legalmente vinculantes regionales, y es el primer acuerdo del mundo con provisiones específicas para la protección de los defensores de derechos humanos en materia ambiental. El acuerdo tiene, como cualquier acuerdo o tratado internacional, fundamenta la garantía de los derechos y ofrece caminos para su implementación y ofrece distintas alternativas y tiene un lenguaje más duro en la parte de garantía de los derechos, pero luego ofrece caminos para esa implementación. Y como les decía, para ir terminando, la implementación se da sobre un principio fundamental, que es el de la progresividad y las circunstancias nacionales. No es lo mismo el Uruguay que Honduras o Santa Lucía, y obviamente esas prioridades hay que tenerlas en cuenta, y sobre la cooperación. Y por último, la conferencia de las partes, es decir, los estados, son los que examinan y fomentan esa aplicación.
El acuerdo y la negociación ha sido muy participativa, muy abierta. Eso también es un éxito de este acuerdo, y es que es probablemente el primer acuerdo del planeta que se negocia con la participación de todos y todas. Para concluir, les invito a que entren en la página web del Acuerdo de Escazú. Ahí van a poder registrarse en el mecanismo público regional, estar al corriente de todo y, por cierto, participar en la primera conferencia de las partes el próximo año, y también visitar el Observatorio del Principio 10, donde verán que todos los países tienen algo que ofrecer y todos los países tienen algo que aprender en materia de derechos de acceso. Así que con eso, para esta primera intervención, me quedaría. Muchas gracias, Graciela. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos a estar, creo que es un muy buen resumen del acuerdo, y vamos a estar pegando en el diálogo que reciben, en el chat que reciben los y las participantes, el link al Acuerdo de Escazú desde el sitio de CEPAL. Les invitamos a todos y todas que puedan visitarlo. Ahora vamos a pasar a nuestra colega Andrea Brusco, de PENUMA, que nos va a dar también su mirada desde la cuestión ambiental, lo que implica este acuerdo. Tenés la palabra, Andrea. Muchas gracias y muy buenos días desde la ciudad de Panamá, sede de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PENUMA, que es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Quería agradecer la oportunidad de acompañarlas desde aquí, a nuestros colegas del Sistema de las Naciones Unidas, y por supuesto al Ministro de Ambiente de Uruguay. Es un gusto participar de esta actividad que, como bien se decía, en un país que ha liderado de manera tan clara, tan proactiva y tan consistente el proceso de negociación del Acuerdo de Escazú desde sus inicios, así como ahora también la entrada en vigencia del acuerdo y los primeros pasos en la implementación. Además, también Uruguay es la cuna, es la casa del programa de derecho ambiental del PENUMA. El programa de Montevideo desde el año 1982 nos guía en todas las actividades de derecho ambiental a nivel global en el PENUMA, y este también es un reconocimiento a la impronta de la región en materia de derecho ambiental a nivel global. Como bien se decía, estamos viviendo una época de crisis, lamentablemente, de crisis múltiples, el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, la contaminación, que ponen el bienestar y la supervivencia, el bienestar de las generaciones actuales y futuras en un riesgo inaceptable, y que además aumenta las desigualdades, algo muy cercano, lamentablemente, a nuestra región. Entonces debemos transformar los sistemas sociales y económicos, y eso implica mejorar nuestra relación con la naturaleza, comprender el valor de la naturaleza y poner ese valor en el centro de la toma de decisiones. Y para ello es muy importante fortalecer la gobernanza ambiental, el Estado de Derecho ambiental al cual ya se ha hecho referencia aquí. Y el Acuerdo Regional de Escazú lo que busca precisamente es garantizar un medio ambiente sano, es decir, el objetivo, la sustancia de lo que debemos abordar, y las herramientas, ese camino al cual, o caminos al cual se refería recién Carlos, lo instrumental al servicio de ese objetivo. Y en ese sentido, acceder a la información sobre el estado del ambiente, sobre los riesgos que encuentran en el ambiente, cómo minimizarlos, cómo abordarlos, participar en la toma de decisiones en asuntos ambientales y acceder a la justicia en defensa del ambiente y en defensa de nuestros derechos ambientales es significativo. El Acuerdo de Escazú construye sobre uno de los pilares de la gobernanza ambiental, y aquí también ya se ha hecho referencia a la Declaración de Río de Janeiro del año 1992, ese principio 10 que nos decía que la mejor manera de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todas y de todos. A nivel global se avanzó en el principio 10 a través de directrices, pero con carácter voluntario, que fueron acordadas en el año 2010 en el ámbito del Consejo de Administración del PENUMA. El Acuerdo de Escazú construye sobre eso, toma nota además de los avances y de los desarrollos a nivel nacional, y se convierte, como decíamos, en un hito para la gobernanza ambiental, porque es una iniciativa jurídica, genera un estándar jurídico común,
una visión común en la región en cuanto a un enfoque de derechos para el medio ambiente y en cuanto a la necesidad de disminuir las brechas en el ejercicio de los derechos ambientales para no dejar a nadie detrás. Yo quisiera profundizar aquí un poquito en el tiempo que tengo, reconociendo que hay una base jurídica ambiental en la región importante, un piso sobre el cual el acuerdo construye y avanza, y lo que también es muy importante, provee herramientas para la cooperación y para la coordinación, para un mayor desarrollo y una mejor implementación de los derechos que ya están reconocidos en la región. La región tiene una identidad común en materia de derecho ambiental. Se recoge el paradigma antropocéntrico de las declaraciones de Estocolmo en el año 72, de Río de Janeiro, el hombre como centro de las preocupaciones ambientales. A nivel regional, las Américas se convirtió en la primera región del mundo en reafirmar el derecho a un medio ambiente sano en un instrumento internacional, con la adopción del protocolo de San Salvador, el protocolo adicional a la Convención Americana, y más recientemente, por supuesto, a través del Acuerdo de Escazú. Y en ese sentido, los países de la región que adoptaron estas declaraciones de Estocolmo y de Río de Janeiro, que han tenido siempre una vocación importante de adoptar compromisos jurídicos en materia ambiental y los acuerdos multilaterales de medio ambiente, aplicándolos, por supuesto, a la realidad de los países a través de las constituciones, de leyes generales del ambiente, de leyes sectoriales, y a su vez dando lugar a nuevos principios emergentes del derecho ambiental, han dado a través del Acuerdo de Escazú un paso más allá, dotando de fuerza jurídica al acceso a la información, la participación pública y acceso a la justicia ambiental a nivel regional. Es además un fuerte derecho de contenido social. El ambiente en nuestra región es un bien común, lo colectivo es un motivo de preocupación, y es por eso que vemos en la región jueces comprometidos con la realidad social y con la protección de los derechos humanos, en particular de las personas y grupos en situaciones de mayor vulnerabilidad. De esto también toma nota el Acuerdo de Escazú, y por eso uno de los objetivos, como también se ha dicho, es proveer a la protección y a disminuir esas brechas de desigualdad, favoreciendo el acceso de las personas y de los grupos que se encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces, el Acuerdo de Escazú parte de una base, pero reconoce también que hay importantes desafíos relacionados sobre todo con la implementación, y este es un diagnóstico no solamente desde nuestra región, sino también a nivel global, cómo aplicar esa malla de principios, de normas y de reglas de derecho que se han venido construyendo desde los años 70 y 80 del siglo pasado, y cómo se transforma en un elemento esencial la tutela jurídica del ambiente. Y por eso también vemos, y quisiera rescatarlo finalmente, que el Acuerdo de Escazú pone énfasis en la creación de capacidades, la generación de una cultura de cumplimiento, el reforzamiento y la mejor coordinación institucional, y en el contexto de un momento en el cual la aplicación y el cumplimiento son más importantes que nunca para asegurar la recuperación frente a la crisis económica, sanitaria y ambiental. Entonces celebramos que este es el primer acuerdo multilateral de medio ambiente, celebramos el énfasis que se pone en los grupos y las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, y generamos el componente de cooperación y coordinación que nos trae este acuerdo para seguir avanzando en la protección de los derechos ambientales en la región. Gracias y disculpas por haberme excedido con el tiempo. Disculpa por estar haciendo un papel de mala, pero bueno, es para poder tener tiempo todos y todas. Muchísimas gracias, Andrea. Es muy importante. Creo que justamente por eso estamos acá, para poder realmente trabajar hacia el conocimiento y a la difusión que nos toca desde Naciones Unidas, para que esto realmente sea un acuerdo que se haga realidad. Estamos a 6 meses de la firma y hay un camino importante para recorrer, pero hay una muy buena voluntad política también. Entonces vamos a pasar a Andrea Quesada Aguilar. Andrea Quesada, te veo por ahí.
es una colega también de la regional. Hemos tenido el placer de tener este panel con colegas de diferentes países, y nos va a contar un poquito más, pero desde una óptica y desde un perfil que tiene que ver con el género. A ver, Andrea, ¿cómo podemos unir este acuerdo de Escazú y los temas de los derechos de las mujeres y generaciones también? Adelante. Muchísimas gracias, Graciela. Y yo creo que uno mi voz a los colegas anteriores que realmente resaltan el honor que es estar aquí, el honor que es estar hablando sobre este tema precisamente en Uruguay, al ser uno de los países líderes en estas negociaciones, en el reconocimiento, en la protección de los derechos ambientales de las personas de nuestra región. Así que realmente es para nosotros desde el PNUD, que quiere decir el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ya que nos pediste las siglas, es un honor el poder estar acá. Bueno, yo creo que estos dos temas realmente son importantes. Y creo que la primera pregunta que nos tenemos que hacer cuando pensamos acerca de género y el acuerdo de Escazú, o los derechos de las mujeres y el acuerdo de Escazú, es precisamente cómo vamos a garantizar los derechos ambientales tanto de hombres como mujeres por igual, y cómo vamos a garantizar que puedan gozar de un ambiente sano. El acuerdo de Escazú nos hace una breve mención acerca del tema de género, está relacionado con la participación pública en procesos de toma de decisiones, pero el acuerdo tiene la gran oportunidad de ser un crisol, de una serie de decisiones que existen en donde ya estos temas se vienen hablando desde Río. Ya que hacemos mención a Río, hay un capítulo entero en la Agenda 21, el capítulo 24, que habla sobre los derechos de las mujeres, que habla sobre las acciones para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en estos ambientes. Ahora, de Río a ahora, hemos tenido una evolución increíble también en cuanto a estos mandatos de género en todos los acuerdos multilaterales ambientales internacionales. Lo vemos así en la Convención Marco de Cambio Climático, lo vemos en la de biodiversidad, en la de desertificación, en Ramsar, o incluso en algunas de las más técnicas, como son aquellas relacionadas con la gestión de químicos, Basal, Rotterdam, Estocolmo. Entonces tenemos realmente en este momento, en este noviembre del 2021, una gran oportunidad. Y precisamente terminando la COP, que el ministro nos recordaba, fue un acuerdo realmente trascendente. El acuerdo de Glasgow nos reafirma precisamente este compromiso con responder esta pregunta. ¿Cómo vamos a garantizar estos derechos? ¿Cómo vamos a garantizar el acceso a la información, a la participación de una manera equitativa? Y yo creo que, bueno, esa pregunta se responde tomando un paso atrás y reconociendo que la igualdad de género es uno de los principios rectores del acuerdo. El acuerdo no lo menciona como tal, pero podríamos interpretarlo de nuevo dado a este marco normativo a partir del cual partimos. ¿Por qué? Porque si no promovemos una implementación transformadora en materia de género del acuerdo, va a ser muy difícil imaginar que se puedan llegar a cumplir con los compromisos que se tiene el acuerdo de Escazú. En términos simples, ¿qué quiere decir esto? Uno puede tener los mejores sistemas para garantizar el acceso a la información, la participación pública o el mismo acceso a la justicia, pero si no se reconoce desde su incepción como punto de partida que los hombres y las mujeres experimentan diferentes barreras, diferentes desigualdades, o incluso tienen diferentes necesidades en relación con estos procesos, pues vamos a seguir repitiendo patrones de exclusión y aún peor, en algunos casos, pues generando nuevas desigualdades. No podemos, por ejemplo, garantizar la participación, y nos lo decía Carlos, si no tenemos un acceso a la información previa, por ejemplo. ¿Y qué pasa si estamos en una región, por ejemplo, en donde el 51% de las mujeres no tienen, por ejemplo, acceso a un teléfono celular? ¿Cómo vamos a garantizar ese acceso a la información y subsecuentemente una participación efectiva? De igual manera,
Muchas veces quienes son invitados están basados en diferentes condiciones donde tenemos de partida condiciones desiguales. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, particularmente a la tenencia de la tierra. Muchas veces a quienes se les invita a participar de esta toma de decisiones, en muchos casos está relacionado con la tenencia de la tierra. En una región en donde tenemos un rango de un 8 a un 30%, que en países que tienen el mayor número de mujeres solo llegan a un 30% de las mujeres con tenencia de la tierra, de facto, si esa es una de las condiciones para poder involucrarse o gozar de los derechos ambientales, se quedan por fuera de primera entrada. Entonces realmente tenemos que ponernos los lentes de género, lo decimos así, y poder entonces entender precisamente cuáles son estas desigualdades medulares, sistémicas, prevalentes que se tienen y que previenen el que podamos, como decía inicialmente, garantizar que tanto los hombres como las mujeres puedan vivir en estos ambientes sanos y ambientalmente sostenibles, ¿verdad? Realmente entonces lo podemos ver como una oportunidad, como decía, de mejorar el acceso a tecnologías, a digitalización, a créditos, a incentivos, que vayan a ser de una nueva generación, de una generación que no sean género neutros, sino que sean género transformadores. Realmente, y para terminar, el siguiente paso es precisamente lograr que, como nos decía Carlos, esta ruta de implementación la pensemos desde precisamente estas desigualdades y cómo las acciones que se van a realizar a futuro van a poder atender estas desigualdades y de nuevo promover esta igualdad de oportunidades. Yo creo que la próxima COP y el próximo año y nuestra meta, yo creo que para el 2022 sería que esta primera COP sea una COP que no sea género neutral y sea género transformadora desde su inicio, desde su incepción, siguiendo los pasos de Río, de la Convención Marco de Cambio Climático y muchas otras. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea, por este nuevo cristal que es los lentes de género y también los lentes de las diferentes vulnerabilidades. Siguiendo adelante, tenemos al último panelista de este panel, que es Jan Yarab, representante regional para América del Sur, de la Oficina del Alto Comisionado para las Naciones Unidas. Jan, tienes la palabra. Muy buenos días a todas y todos desde Santiago de Chile, la Oficina Regional del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, siglas ACNUD. Saludo a las autoridades y las representantes de la sociedad civil, colegas del Sistema de las Naciones Unidas. Este año hemos sido testigos de importantes avances en el fortalecimiento del marco internacional relacionado con los derechos humanos y el medio ambiente, incluida la resolución del Consejo de Derechos Humanos que reconoce el derecho mundial a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible y que crea una nueva relatoría sobre derechos humanos y cambio climático. Y a nivel regional, la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú representa un hito importante. Es una extraordinaria herramienta para la protección y defensa del derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y también de otros derechos consagrados por los instrumentos internacionales de derechos humanos, fortaleciendo la participación y el acceso a la justicia como vías para garantizar estos derechos. Asimismo, el acuerdo tiene su relevancia en el contexto del cambio climático. Se destacó en varios eventos de la COP26 como herramienta clave para garantizar una respuesta justa al cambio climático en América Latina con un enfoque basado en derechos humanos, porque sabemos que el cambio climático está afectando a los derechos humanos en la región, el derecho a la salud, a la alimentación, al agua, a la vivienda, a la educación, al desarrollo y a la propia vida, entre otros, están en riesgo. Estas graves consecuencias resultan aún más agudas para las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.
El Acuerdo de Escazú prevé que cada Estado deberá garantizar el derecho a acceder a la justicia de acuerdo con las garantías del debido proceso, asegurando el acceso a instancias judiciales y administrativas para impugnar y recurrir decisiones, acciones u omisiones relacionadas con el acceso a la información, la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y todas aquellas que pueden afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas con el medio ambiente. También, cada Estado deberá garantizar el derecho de acceso a la justicia contando con órganos especializados, procedimientos efectivos, imparciales y sin costos prohibitivos, legitimación activa amplia en defensa del medio ambiente, la posibilidad de disponer medidas cautelares y provisionales, medidas para facilitar la producción de la prueba del daño ambiental cuando corresponda y sea aplicable, como la inversión de la carga de la prueba y la carga dinámica de la prueba. Mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportunos de las decisiones judiciales y administrativas que correspondan y mecanismos de reparación según corresponda. Asimismo, el acuerdo presta especial atención a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Establece medidas para reducir las barreras al ejercicio del derecho de acceso a la justicia, debiendo atender las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, incluida la asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponde. En el proceso desarrollado para el establecimiento del Acuerdo de Escazú, la participación que tuvieron las organizaciones de la sociedad civil fue clave para la definición de sus contenidos. Y hoy, en el contexto de su implementación, es imprescindible seguir trabajando en la protección y fortalecimiento de las personas defensoras ambientales, en cuanto a actores esenciales en la implementación de este acuerdo y la rendición de cuentas de los estados. En el contexto de la proliferación de conflictos ambientales y la persistente intimidación, hostigamiento y frecuente criminalización de defensores ambientales y de derechos humanos en la región, el Acuerdo de Escazú ofrece esperanza. Esperanza a innumerables personas y comunidades de América Latina que sufren de la contaminación, de los impactos negativos de las industrias extractivas. América Latina es considerada como una de las regiones más peligrosas del mundo para quienes defienden el medio ambiente y la tierra, incluidos los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes. Es lamentablemente la región del mundo con mayor número de asesinatos de personas defensoras ambientales y de la tierra. Dando respuesta a estos desafíos, el Acuerdo de Escazú establece que cada parte garantizará un entorno seguro y propicio en el que las personas, grupos y organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. Que cada parte tomará las medidas adecuadas y efectivas para reconocer, proteger y promover todos los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales, incluidos sus derechos a la vida, integridad personal, libertad de opinión y expresión, derecho de reunión y asociación pacíficas, derecho a circular libremente, derechos del acceso. Cada parte tomará medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones en contra de personas defensoras. Y es por eso que creemos que el Acuerdo de Escazú es más que un acuerdo ambiental, es un acuerdo que reconoce los contenidos de derechos humanos, profundizando la democracia. Es un acuerdo que previene conflictos. Sabemos que existe una superposición en América Latina y el Caribe donde el mapa social, mapa de los conflictos sociales, coincide con los problemas ambientales. Es un acuerdo finalmente que busca una sociedad más justa, donde se fortalezca el Estado de Derecho y la más amplia participación ciudadana en los asuntos políticos, siendo en línea con los acuerdos internacionales y regionales, tanto de derechos humanos como ambientales. Felicitamos a Uruguay por su liderazgo en la implementación de este acuerdo
y esperamos poder seguir trabajando juntos con ustedes para abordar los desafíos que dificultan su adecuado cumplimiento. Gracias por su atención. Muchas gracias, Jan Yarab, del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Antes de pasar a unas brevísimas preguntas, quiero contarles que si bien este evento estuvo pensado para Uruguay, para discutir el tema en Uruguay, tenemos gente de Costa Rica, de Colombia, gente que viene del Mercosur, por ejemplo, también están los colegas del Instituto Danés de Derechos Humanos, y desde Uruguay hay organizaciones, también hay colegas de Naciones Unidas, hay ONGs, nos acompaña la defensora de vecinos y vecinas de Montevideo, hay jueces, hay juezas uruguayas. Creo que esto es lo que esperábamos y era un encuentro, un espacio lamentablemente virtual, pero ya podremos durante el año que viene poder tener otros espacios, un espacio de encuentro donde realmente convoque a todas las personas y todas las partes implicadas por el Acuerdo de Escazú. Ahora, si mis colegas de Naciones Unidas se comprometen, podríamos hacerles llegar una pregunta, nada más que nos han llegado varias, pero parece muy interesante saber, bueno, qué rol tiene Naciones Unidas en el intercambio y fortalecimiento de capacidades para la implementación del Acuerdo de Escazú en los diferentes actores, tanto en Uruguay como en la región. Pero lamentablemente van a tener un minuto, porque si no, no pasamos más al segundo panel. Si se animan a hacer como una especie de tweet desde sus miradas, ¿qué piensan que sus agencias y sus diferentes mandatos en Naciones Unidas pueden hacer muy brevemente? Adelante, por orden. Carlos, un minuto, ¿te parece? Gracias, Graciela. Bueno, el mandato de la Comisión Económica para América Latina, entre sus mandatos está promover el desarrollo sostenible y precisamente la cooperación entre los países de América Latina y el Caribe. Así que para nosotros la cooperación y el fortalecimiento de capacidades, que son elementos centrales para la implementación del Acuerdo de Escazú y que tienen articulados específicos, son nuestra guía. Y creo que estas acciones conjuntas de todo el sistema de Naciones Unidas nos permite, de hecho, sobre la base de nuestras respectivas ventajas comparativas, poder apoyar a los países en forma coordinada. En este panel se ve perfectamente donde cada uno tenemos nuestra capacidad de actuar mejor, así que trabajando en forma coordinada con los coordinadores residentes y sobre la base de las prioridades de cada país, de la mano de los gobiernos de cada país, creo que podemos apoyar muy fuertemente la implementación del Acuerdo de Escazú en todos los países de la región. Excelente, y menos de un minuto incluso. Entonces paso a Andrea, a ver si podés también tan brevemente dar tu opinión. Sí, muchas gracias, Graciela. Y sí, voy a ser breve porque además me sumo a lo que ha dicho Carlos, ¿no? Entonces, simplemente lo que quisiera agregar es un rol importante que podemos cubrir en el sentido de proveer información para avanzar en tomar decisiones incluso vinculadas con la implementación de los acuerdos, basado en la posibilidad que tenemos de recoger buenas prácticas, experiencias, trabajos en esta región y en otras regiones que faciliten la comprensión, la discusión sobre los temas. Y un componente también muy importante que es el rol de facilitación en la posibilidad de convenir actores que están trabajando en estos temas desde distintos sectores absolutamente relevantes para esto. Y en ese sentido, la región tiene una capacidades muy importantes, y el hecho de favorecer desde nuestros espacios el interrelacionamiento, compartir buenas prácticas, generar redes formales o informales de estos actores relevantes como son los jueces, los fiscales, los legisladores y la sociedad civil, por supuesto, también nos parece muy importante. Muchísimas gracias, Andrea. Andrea Quesada. Muchísimas gracias. Bueno, también yo me uno la voz a lo que mis colegas mencionan. Yo creo que como Sistema de Naciones Unidas venimos apoyando en 3 niveles, a nivel de gobiernos. Primero, en todo un proceso de fortalecimiento de las instituciones.
y en el caso de género, ¿verdad?, en reconocer estos vínculos, en reconocer precisamente cuáles son estas acciones que se pueden realizar para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, apoyando el diseño de todas estas nuevas políticas ambientales para que sean de nuevo políticas que reflejan los principios del Acuerdo de Escazú y de nuevo todos estos interseccionalidades que sabemos que son claves, y apoyando también en lo que es la planeación, ¿verdad? Porque tenemos que muchas veces pasar de las palabras a la acción para que programas, estrategias realmente empiecen a vislumbrar cómo se puede hacer, cómo se hace una realidad estos derechos, cómo se pueden realmente promover estrategias de desarrollo transformadoras en el ámbito social y ambiental. Y finalmente, bueno, desde el Centro Regional también tenemos un trabajo conjunto con los grupos de mujeres. Precisamente el próximo año vamos a estar presentando con nuestros colegas de la FAO una investigación sobre la situación de las mujeres rurales, por ejemplo, en nuestra región, y el poder entonces tener sus voces y llevar sus voces a diferentes ámbitos, estas necesidades, estas preocupaciones y estas barreras que enfrentan de manera diferenciada. ¿Para qué? Para que nuestra toma de decisiones, para que precisamente las acciones que se planteen en diferentes niveles sean o integren esta realidad de estas mujeres. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Y a ver, Jan Yarab, ¿qué nos puede decir brevemente de este tema? Muchas gracias. Este panel demuestra, y el propio acuerdo de Escazú demuestra, que las narrativas que en el pasado reciente eran separadas, las narrativas de protección del medio ambiente, de desarrollo y de derechos humanos, se están acercando, que se está creando una gran sinergia entre las tres. Y esto me parece súper importante, reforzarnos mutuamente. El rol particular del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, o donde podemos tener nosotros un rol más protagónico, es en la relación con las personas defensoras de derechos humanos, los mecanismos de protección, empoderamiento de personas defensoras de derechos humanos y del medio ambiente, y segundo, en el trabajo con el Poder Judicial y también en los esfuerzos de construir puentes entre las ONGs, la sociedad civil, las personas defensoras de derechos humanos y las autoridades. Muchísimas gracias. Bueno, creo que pudimos cumplir el compromiso de 1 minuto. Creo que eso muestra que también vamos a poder cumplir el compromiso de poder seguir trabajando juntos y juntas. Así que muchísimas gracias por este panel maravilloso, y vamos a pasar entonces, para poder cumplir con el tiempo, al segundo panel, que no es menos maravilloso, por cierto, pero que lo que va a tratar es de bajar un poquito a Uruguay lo que implica este acuerdo de Escazú. Y para eso hemos invitado a la Institución Nacional de Derechos Humanos, que lideró un grupo de trabajo sobre ambiente y derechos humanos. Nos contará un poquito más Rosana. Hemos invitado también a Lucía Vergos, de la organización Julana, una organización de jóvenes, entiendo yo, ya nos contará también, implicadas con estos temas, a Andrea Detgen de CIEDUR, y para finalizar a Marcelo Cousillas, bueno, un gran negociador en este proceso del acuerdo de Escazú, que coinciden todas las voces, que es importantísimo tenerlo aquí en Uruguay. Entonces, vamos a pasar a Rosana Medina, de la Institución Nacional. Contanos, Rosana, tenés nuevamente 5 minutos mínimamente laxos, pero así podemos tener alguna pregunta después. Contanos el proceso, cuál es la posición y qué podemos esperar un poco del trabajo según el diagnóstico que ha hecho. Adelante. Bueno, buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder participar en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, y como integrante del equipo de referencia temático de ambiente de la institución. Desde la institución hemos asumido este desafío también de generar instancias de difusión pública del acuerdo, e hemos instrumentado este grupo de trabajo que contó con la participación de actores gubernamentales, desde actores de la sociedad civil y de la academia,
y que hizo este esfuerzo de poder intentar dar bajada al acuerdo a la instancia nacional. Por el tiempo de la presentación voy a tomar solo algunos de los aspectos y algunas recomendaciones en relación a cada uno de los derechos de acceso que involucra el acuerdo, partiendo también de esta idea que ha sido resaltada durante la primera etapa de esta actividad, que es el rol fundamental que ha jugado el Uruguay y que deberá seguir jugando, haciendo honor también a este principio de progresividad y centrándonos en lo que pueden ser desafíos o etapas para mejorar y fortalecer los mecanismos ya existentes. Entonces, comenzando con el acceso a la información pública, como muchos de ustedes saben, el Uruguay tiene la herramienta de la Ley de Acceso a la Información Pública, que si bien no es una norma específica de derecho ambiental, ha sido un instrumento fundamental para garantizar el acceso a la información, la cual no ha estado exenta de algunas complicaciones o algunos desafíos que desde la sociedad civil se resaltaban, principalmente desde la sociedad civil, y que se traducen en algunas recomendaciones que este grupo de trabajo llevó adelante. Por un lado, la complejidad que a veces tiene el procedimiento para aquellas personas o que no están familiarizadas con el funcionamiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, y ahí la promoción de derechos tiene este rol fundamental que sabemos que ocupa, y también familiarizada con el funcionamiento de los organismos públicos o se encuentran alejados de la capital departamental, donde muchos organismos públicos concentran la administración y eso en algunos casos dificulta el acceso a la información pública. Por otro lado, la idea de revisar los criterios de confidencialidad y reserva de la información, también centrándonos en cuál es el concepto que entendemos o cuál es la interpretación abarcativa que hacemos de lo que consideramos información ambiental y procurando avanzar hacia una interpretación más amplia. Y en tercer lugar, la proactividad en brindar información clara, oportuna y accesible a los distintos públicos que tienen la obligación de brindar los estados. En ese sentido, las recomendaciones que se hacían desde el grupo se basaban en fortalecer la transparencia activa en asuntos ambientales, especialmente en relación a la calidad del agua, a las amenazas de los ecosistemas nativos, a los vertidos industriales y al uso de agroquímicos. En revisar y eventualmente ajustar la Ley de Acceso a la Información Pública en cuanto a los criterios de clasificación de información y en promover la mejora en la comunicabilidad de la información científica adaptada a los diferentes públicos y ahí también teniendo en cuenta los grupos vulnerables, ¿no? En relación a la participación pública, también, como decíamos, en relación al acceso a la información, Uruguay parte de una normativa tanto constitucional como legal que permite contar con mecanismos de participación. Eso tampoco ha estado exento de algunas dificultades, sobre todo centrándonos en énfasis importantes para garantizar el acceso a la participación, como son que sea una participación efectiva, oportuna, anticipada, y que considere las culturas locales y los distintos valores y saberes de los distintos grupos poblacionales. Entonces, en ese sentido, el grupo trabajó en algunas recomendaciones que se centran en garantizar la participación pública en asuntos ambientales desde etapas tempranas de los procesos de decisión, en fortalecer el adecuado funcionamiento de espacios que ya están creados, como por ejemplo las comisiones de cuenca, en mejorar la reglamentación de las audiencias públicas, en especial en el registro de las actas y en la fundamentación de las desestimaciones de opiniones que sean vertidas en esas audiencias, y en desarrollar las competencias de los gobiernos departamentales en articulación con los gobiernos nacionales. Por último, en relación al acceso a la justicia,
el grupo veía algunas debilidades o un funcionamiento más debilitado en el caso uruguayo, y las recomendaciones se centraban en poder fortalecer la formación de operadores judiciales y operadores de la administración pública para lograr esa especialización que el acuerdo reclama, y también en revisar los procesos y los tiempos para lograr una respuesta rápida y efectiva. Para cerrar, reafirmar el compromiso de la Institución Nacional de Derechos Humanos para poder dar esta necesaria bajada de lo internacional a lo nacional en una articulación virtuosa entre Estado y sociedad civil. Muchísimas gracias, Rosana. Sacamos apuntes de todo lo que se puede hacer y todo lo que podemos estar haciendo aquí todos juntos, ¿no? Con las diferentes instituciones. Paso entonces ahora la palabra a Lucía Vergos. Contanos un poco, presentate, capaz que qué es lo que está haciendo Julana y qué es lo que están haciendo ustedes y cómo ven el tema del acuerdo de Escazú. Adelante. Bueno, muchas gracias, Graciela, muchas gracias por la invitación para traer el aporte desde la organización que represento y ojalá también desde posiciones de otras organizaciones sociales con las que nos encontramos en el mismo camino. Y bueno, respondiendo muy concretamente a tu pregunta, Julana es una organización de educación ambiental crítica, con una buena parte de los integrantes radicados en el sur del país, pero con actividades en diferentes puntos del territorio. Trabajamos a nivel comunitario, y ya te decía, desde una perspectiva de educación ambiental. Y participamos como organización del grupo de trabajo de ambiente y derechos humanos del que estaba comentando Rosana ahora, así que los comentarios que quería traer para acá surgen un poco de los intercambios dados en ese grupo de trabajo, así como también desde las particularidades y las experiencias de trabajo de Julana. Y bueno, primero que nada me parecía importante, como comentaba Rosana, reconocer que Uruguay cuenta con una normativa previa muy alineada con lo que ahora nos trae Escazú. Destacaría capaz una de las novedades, entre otras, que nos aporta Escazú con esto de que aparezca la figura de las defensoras y defensores ambientales, que bueno, ya lo nombraron varias veces, la región es catalogada como uno de los lugares más peligrosos del mundo para las defensoras y defensores ambientales, lo que es tristísimo y para nada un honor, pero que Escazú obligue a los estados a mirar y a responsabilizarse por la situación de las defensoras y defensores, me parece que es muy importante, y que si bien en Uruguay no contamos pérdidas de vidas por esta causa, sí existen otras formas de violencia que se expresan de diferentes maneras y que es necesario evidenciar y eliminar, y por lo tanto creo que es una figura que también es importante que nosotros reconozcamos. Ahora bien, respecto a la implementación, que es concretamente lo que nos convocaba en esta parte del panel, creo que una exitosa implementación de Escazú va a requerir reconocer y atender a las carencias de implementación que ya han sido identificadas para esa normativa previa de la que comentábamos, para evitar repetirlas y sostenerlas. Respecto a eso, desde las organizaciones se han hecho grandes aportes, se ha evidenciado en forma reiterada y a lo largo de los años esas carencias, y Rosana las traía ahora en lo que quedó plasmado en el documento de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Y me gustaría capaz retomar un par de esos puntos, solamente también para ajustarme al tiempo, para profundizarlos un poquito. Uno es el del acceso a los espacios de participación, de justicia y de información desde los territorios y con una mirada interseccional, y otro es el principio de precaución. Que sobre el primer punto, de acceso a estos derechos desde los territorios y con una mirada interseccional, se ha evidenciado, y creo que no es ninguna novedad, que existen diferentes aspectos tanto de lenguaje, de manejo de herramientas, por ejemplo informáticas, pero también de interpretación de documentos formales o técnicos, o documentos escritos en general, aspectos logísticos, de costos, incluso de generación de confianza o de dinámicas de vida y de trabajo que limitan el acceso a estos derechos. Y los procesos administrativos, así como los espacios de participación convocados desde las instituciones con competencia para ello, son en forma más o menos explícita, e incluso creo que en forma más o menos consciente, y por eso es necesaria una reflexión activa sobre esto, son pensados para, y creo que también en cierta manera desde, personas con un cierto nivel educativo, cierta flexibilidad laboral y familiar,
ciertos recursos económicos. Son dinámicas pensadas de acuerdo a características de un sujeto tipo, que hay una economista española que lo resume en la sigla BBVA, que es blanco, burgués, varón y adulto, y agregaría también desde las ciudades. Y por supuesto que pensar los procesos en función de esas categorías deja a una buena parte de la población, y en particular a la población más vulnerable, por fuera. Y bueno, muchas de las organizaciones sociales que estamos integradas por personas que contamos con algunos de esos privilegios, buscamos funcionar como puente o facilitación hacia los territorios, pero no podemos hablar por esos territorios o por esas personas, sino que corresponde que tengan un espacio adecuado a sus necesidades y a sus características. Y bueno, se han realizado, como Rosana nombraba, muchos aportes concretos para reducir esas brechas en el acceso, pero sobre todo es necesario que esas limitaciones sean asumidas y que su abordaje sea priorizado por las instituciones. Va a ser imposible encontrar una receta que garantice el acceso a estos derechos, sino que por el contrario requiere de una dedicación de recursos y de tiempo que permita identificar y adaptarse a las necesidades de cada territorio y de cada población. Y sin dudas sospecho que la primera reacción a eso va a ser decir que los procesos administrativos no pueden adaptarse a esos tiempos requeridos, pero creo que esos procesos administrativos son lentos por otras razones mucho menos importantes. Invertir ese tiempo y esos recursos creo que refuerza la base social de los procesos, respeta las decisiones de las comunidades, fortalece sin dudas una forma de democracia directa, y es, reitero, una inversión que incluso creo que hace más eficientes a las instituciones públicas. Respecto al segundo punto, bien, voy cerrando muy rapidito entonces, del principio precautorio, lo mismo, nuestros procesos administrativos y judiciales son rígidos para poder incorporar un principio, la incertidumbre, que es lo que después nos va a permitir incorporar un principio de precaución. Seguimos sosteniendo una forma de comprender a la naturaleza y a las dinámicas sociales mecanicista y estática, que es necesario actualizar. Para eso la incorporación de jóvenes en el Estado, que me consta que ocurrió hace unos años, creo que es un aporte importante. Son personas jóvenes formadas de un paradigma de la complejidad, de la incertidumbre, de los sistemas socioecológicos, pero el alcance hacia los espacios de decisión es todavía muy escaso. Y bueno, como último, creo que también en la incorporación del principio de precaución no es solamente necesario ese conocimiento técnico, sino que es importante también la aceptación y validación de otros lenguajes de valoración, que tiene que ver con esto que traía en el punto anterior, de las voces desde los territorios, que nos pueden presentar alertas o precauciones que excedan al conocimiento técnico y que también nos aporten en esas decisiones. Muchas gracias y perdón si me excedí. Muchísimas gracias, Lucía. La verdad que nos aporta una mirada desde otro lugar también muy válida. Vamos a pasar ahora a nuestra última Andrea, porque por alguna razón este encuentro ha convocado a las Andreas de diferentes partes de América Latina, así que pasamos la palabra a Andrea Detjen de CIEDUR. También si podés ceñirte al tiempo, muchísimas gracias, yo te voy a estar avisando. Adelante. Buen día a todos y todas, gracias Rosana, gracias Lucía, coincidimos plenamente, ya hemos coincidido en otros espacios, así que nada, un gusto reencontrarnos. Bueno, en este sentido, trabajo en el Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, y voy a hablar un poco, voy a hacer una bajada a tierra, que tiene que ver también con lo que dijo Lucía y Rosana, ya que también lo hemos trabajado en conjunto en otras instancias, pero bueno, vengo trabajando en CIEDUR temas de gobernanza ambiental, y voy a recoger un poco esas experiencias que vengo trabajando para linkearlas con el Acuerdo de Escazú, y porque son elementos y componentes del Acuerdo de Escazú, son elementos que el Acuerdo garantiza y protege en ese sentido. Entonces, en ese sentido, la pregunta es ¿qué significa el Acuerdo de Escazú para Uruguay? ¿No? Y para marcar algunos casos concretos, en el artículo 8 del acuerdo, el artículo sobre derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, en ese sentido dice que deberá el Estado parte, o sea, Uruguay deberá asegurar la participación del público, haciendo referencia a la sociedad civil en general, deberá garantizar los mecanismos de participación en los procesos de toma de decisiones. En este caso se refiere a los procesos o a los proyectos o actividades con impacto en el territorio, y
que además tiene que prever la adopción de medidas para asegurar esa participación del público, ¿no? Entonces, pensando en Uruguay, y bueno, y en lo que en el trabajo que hemos venido haciendo, en lo que ya hay, en lo que ya está, y en lo que hay que fortalecer, además de abrir nuevos espacios, que también lo establece el acuerdo. Entonces, ¿qué ya tenemos en Uruguay? Tenemos lo que ya nombró Rosana, por ejemplo, los espacios de participación, como son las comisiones de cuenca, los consejos locales de pesca, las mesas de desarrollo rural, las comisiones específicas de áreas protegidas, cada una dentro de su área protegida. Estos son espacios claves que ya están en funcionamiento, pero en un relevamiento que hizo la sociedad civil Vida Silvestre, con cierto apoyo de CIEDUR en el marco de un proyecto que veníamos trabajando, en el 2019 me llamó la atención una cifra que se recogió en uno de los relevamientos que se hizo con las personas que habían participado de estos espacios, y el 65% de las personas consultadas que habían participado de alguno de esos espacios, para el 2019 habían dejado totalmente de participar en estos espacios, ¿no? Entonces, eso nos dice, y no es que habían ingresado otras personas o sociedad civil a participar en esos espacios, habían dejado de participar y esos espacios habían quedado ausentes. Eso nos dice mucho sobre lo cual fortalecer y trabajar. Las causas de eso son varias y quizás merecerían un encuentro aparte, que en realidad lo hemos hecho, talleres para devolver estos resultados, pero entre una de las causas es la falta de continuidad de los temas que trabajan en esos espacios, la falta de periodicidad de las reuniones, la percepción de la sociedad civil de que su voz no es tenida en cuenta, que su opinión no es tenida en cuenta dentro de esos espacios. En muchos casos tampoco hay un registro adecuado de actas, o no lo hay directamente, entonces por lo cual es muy difícil de seguir. Y también, lo que registré es la ausencia de algunos actores claves para la gestión ambiental, para la gobernanza ambiental, que es nada más y nada menos de lo que habla este tratado, que son los actores municipales, ¿no? Los municipios, que son los principales actores en territorio, básicamente, con la sociedad civil involucrada. Entonces, visualizar esos espacios y apuntar al fortalecimiento entra en la órbita del Acuerdo de Escazú. De hecho, me puso muy orgullosa ahora un colectivo de Piriápolis, que está trabajando, son varias organizaciones trabajando por el impacto de las actividades de un proyecto que se está desarrollando en esa zona, en la Rambla. Ellos, en su denuncia, ellos traen el Acuerdo de Escazú como garante de sus derechos de participar en los debidos procesos en la gestión de su territorio. Quiere decir que la sociedad civil se está empoderando un poco de este acuerdo, y eso es importantísimo para todos y todas. Bueno, por otro lado, tenemos eso, tenemos que visualizar esos actores que están participando. El acuerdo mismo incita a visualizar los actores que están participando y relevantes para la gestión ambiental en el territorio, ¿no? Para ver qué fortalecer, cómo fortalecerlos. En este sentido, como ya decía, yo he venido trabajando con los gobiernos municipales, ellos están en territorio, tienen todos los atributos para trabajar en la protección del ambiente, pero no tienen capacidades. O sea, a veces no cuentan con los recursos, quizás no económicos, pero tampoco técnicos, no se abren los espacios necesarios para la participación ambiental, y podrían ser los principales, el primer escalón de conciliación entre todos estos conflictos que hay en puerta, que se generan por estos reclamos de participación de la sociedad civil, por ejemplo, el que les comentaba recién. Ahí entramos en lo que es la audiencia pública, que también lo traía Rosana, en la puesta de manifiesto, que son mecanismos de participación por excelencia, que más allá que la ley de impacto ambiental, la ley de áreas protegidas, la ley de ordenamiento territorial los trae, no hay una reglamentación específica para estos mecanismos. Y se precisan, ¿no? Porque, como decían las compañeras, se convocan a destiempo, y el convocar a participar tiene que ser en tiempo, de manera oportuna, con la información disponible, accesible, y en el lenguaje accesible.
Bueno, entonces, por otro Tenemos que lado... ir cerrando. ¿Ya se me terminó? Bueno, en el tema de justicia creo que hay un montón de casos de ahí por trabajar. Quizás esto lo podemos trabajar en cooperación con otros países que tienen incorporados ya mecanismos como tribunales judiciales ambientales, como secretarías ambientales, como fiscalías ambientales. Esto me parece importantísimo recordar que el acuerdo además es un acuerdo de cooperación, entonces trabajar en cooperación con los países amigos de la región, que ya hemos venido trabajando en todas las negociaciones del acuerdo, es un potencial importante. Y bueno, recordar también que el tratamiento, que existe evidencia, según un documento de Naciones Unidas, creo que es del 2012, que sugiere que los procesos de participación activa de la población, mediante el aporte de ideas, de información y de posibles soluciones, suelen generar oportunidades de transformación positivas al instalar temas y opciones que no fueron considerados previamente. Así que el acuerdo de Escazú y su implementación en Uruguay será un ganar-ganar para todos. Muchísimas gracias, Andrea. Vamos a pasar entonces a nuestro último presentador del panel 2, el doctor Marcelo Cousillas, como yo les decía. Bueno, por supuesto, director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente y ha sido un gran negociador, un gran facilitador en la negociación del Acuerdo de Escazú. Así que si nos puede contar algo más, doctor Cousillas, sobre esto, cómo ha sido tan maravilloso, tan por lo menos fascinante, y qué implica entonces el Acuerdo de Escazú desde su lugar, la implementación para Uruguay, qué puertas abre, qué cambios necesitamos hacer, qué necesitamos fortalecer, bueno, desde su mirada. Por supuesto que es breve y esto es realmente como le dicen, una abreboca, deberemos juntarnos mucho más para intercambiar, pero desde su mirada y en un brevísimo tiempo. Gracias, Graciela. Es un gusto compartir esta mañana con gente con la que ya hemos compartido en el tema de los derechos de acceso y del Acuerdo de Escazú. Por supuesto, Carlos, responsable de la paternidad, o de buena parte de la paternidad de este acuerdo, las Andreas, las distintas Andreas que por supuesto han tenido su rol, Rosana desde la institución de derechos humanos y el sector no gubernamental. A mí me gustaría destacar 2 o 3 aspectos del acuerdo, algunos que han sido mencionados. Me gustó muchísimo la frase final de la presentación de Carlos. Todos los países tenemos algo que aportar a la implementación del acuerdo y todos los países tenemos algo que aprender. Y por cierto, es el caso de Uruguay, que creo que ha aportado y creo que tiene mucho para aportar a la implementación del acuerdo, pero también tiene mucho que aprender. La gran ventaja del Acuerdo de Escazú es crear un ámbito de cooperación, un ámbito en el que las buenas prácticas de los distintos estados puedan compartirse y multiplicarse. A veces se trata de normativa, a veces se trata de la inteligencia y la creatividad para aplicarla. Y eso en el acuerdo tiene que ser un elemento fundamental. En segundo lugar, el acuerdo es un gran ejercicio de plasticidad, de flexibilidad. Llegar al acuerdo fue reunir sistemas jurídicos, historias y experiencias diferentes y plasmarlas en un mismo texto aplicable para todos. Y por eso el acuerdo deja un gran ámbito a la legislación nacional. La importancia de la legislación nacional en el marco del Acuerdo de Escazú es tremenda. Y por esa razón es que nosotros vemos la importancia de este tipo de debates y la importancia de analizar la experiencia nacional a la luz de las disposiciones del acuerdo. Incluso
El acuerdo busca dejar librada su aplicación a las circunstancias nacionales, porque hay diferencias muy importantes entre los distintos estados partes. Y por esa razón tenemos que ser muy celosos y muy custodios de que los principios del acuerdo puedan aplicarse verdaderamente en cada una de las realidades. Y en tercer lugar, me gustó mucho lo que decía Andrea antes, el acuerdo de Escazú se está transformando en una grifa, en una marca, en algo que invocamos aun cuando no necesariamente el interlocutor sepa el contenido o el texto mismo del acuerdo. Pero Escazú se está transformando en un emblema de la información, la participación y el acceso a la justicia, y eso es muy bueno. Desde el punto de vista del ámbito nacional, estas tres miradas del acuerdo se reflejan en el análisis que podemos hacer de cada uno de los derechos, de la información, la participación y la justicia. Vean ustedes, tenemos una larga experiencia en el país en acceso a la información. El Ministerio de Ambiente da prioridad a los temas de acceso a la información, así como a la información activa. Sin embargo, el acuerdo nos plantea algunos desafíos. El acceso a la información en poder de actores privados. El acuerdo amplía el concepto de autoridad competente, incluyendo también organizaciones privadas en el artículo 2, literal B. Casos específicos, pero que vamos a tener que revisar a los efectos de ver cómo lo aplicamos en nuestro país. En información activa, no tenemos en Uruguay un registro de emisiones contaminantes. El artículo 6, párrafo 4 del acuerdo es bien claro en cuanto a la necesidad de contar con este instrumento, que algunos países de la región ya vienen desarrollando, pero que realmente es un desafío a nivel regional. Y por supuesto, también se ha hecho mención, identificar y privilegiar las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Uruguay es un país peculiar en la región. Probablemente no estemos hablando de grandes poblaciones indígenas, pero tenemos personas y grupos en situación de vulnerabilidad, en situación con características especiales que requieren en estos derechos un tratamiento diferenciado. Ni que hablar, siempre me llama la atención la redacción del artículo 6 en el párrafo 10, cuando dice que los estados partes deberán asegurar, miren el verbo que usa, asegurar información a los consumidores sobre las cualidades ambientales de bienes y servicios. No está hablando aquí de otros aspectos de los derechos del consumidor, está hablando de aspectos ambientales. Y vean la trascendencia de la obligación. Bueno, se ha mencionado en el artículo 7 el tema de la participación, y por cierto Uruguay tiene una larga tradición en participación, tiene normativa en participación, pero es un tema en el que es necesario mejorar de manera permanente. Reconocidamente debe llevarse la participación. El acuerdo no plantea que la participación deba ser vinculante, no creo que deba serlo necesariamente, pero debe ser efectiva, debe ser realista. Lo mismo que en el acceso a la justicia. El ministro colocó el apoyo del ministerio a 2 proyectos de ley que están ahora a consideración del Parlamento. Sinceramente, no veo a la sociedad civil detrás de ninguno de estos proyectos. Pero son 2 proyectos que complementan de manera muy importante la legislación nacional. El proyecto de ley de delitos contra el ambiente y el proyecto de responsabilidad por daño ambiental. Hay otros. La reforma del Tribunal de lo Contencioso Administrativo ciertamente no es un tema exclusivamente ambiental, pero es un tema que sin duda involucra lo ambiental.
Veo a Rosana que asiente, porque lógicamente tiene todo que ver con la actividad administrativa y su revisión a nivel jurisdiccional. Como decía Graciela, un panorama, un pantallazo muy rápido de temas que sin duda requieren un análisis detenido. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Cousillas. Es realmente fascinante y prometemos que este es el puntapié inicial. No queríamos dejar pasar estos 6 meses de acuerdo sin que el sistema de Naciones Unidas hiciera algo, pero prometemos que en 2022 vamos a ser bastante más activos y ya tenemos planes juntos con las agencias, diferentes agencias. Tengo 1 minuto para hacer también, para que no se nos empiece a caer la participación, para preguntarles a cada una y cada uno de ustedes de este segundo panel. Lucía Vergós habló, por ejemplo, de los tiempos, bueno, Rosana de todavía lo que había que fortalecer, Andrea de algunos temas importantes de lo que falta, el doctor Cousilla que recién encontramos. ¿Qué piensan ustedes si tuvieran que priorizar en 1 minuto de tiempo que puede llegar a cambiar positivamente el Acuerdo de Escazú? El Acuerdo de Escazú llega, se instala en Uruguay. ¿Cuál puede ser uno de los impactos positivos ya a corto plazo que el Acuerdo de Escazú puede tener en la vida cotidiana y en términos de derechos ambientales de las personas? Si tuvieran, ¿cuál es esa puerta que abre como impacto positivo? Luego la tendremos que trabajar, alimentar, pero ¿qué les parece a ustedes que es esa gran área de oportunidad? En 1 minuto. ¿Les parece? Rosana. Bueno, muchas gracias, acepto el desafío, pero seguramente me voy a quedar muy corta en la respuesta. Creo que la línea de mayor fortalecimiento pasa por la participación, pasa por lo que significa también este mecanismo de la conferencia de partes, del involucramiento de las organizaciones de la sociedad civil, y sobre todo esto que Lucía traía, del reconocimiento también de la diversidad dentro de las organizaciones sociales, y de que tenemos distintas voces, con distintas fuerzas, con distintas capacidades, que también tienen que tener su lugar y poder ser acompañadas en un proceso de mayor promoción, de mayor conocimiento y de mayor apropiación del Acuerdo de Escazú. Excelente poder de síntesis. Lucía, ¿tenés esperanzas, por lo menos con los tiempos administrativos, con otros espacios, que pueda venir a ayudar el Acuerdo de Escazú? Bueno, lo primero que me surge en realidad es que creo que Escazú, por la forma en que se dio el proceso de construcción, del que Andrea Detgen, de todas las Andreas que hay, está, por lo que sé, muy, muy al tanto. Por la forma en la que fue construido, por muchos de los aspectos que plantea, creo que logró unir a los diferentes ámbitos, digamos. Creo que tanto, bueno, gobierno, sociedad civil, estamos muy embanderados con el Acuerdo de Escazú, y el espíritu de lo que plantea creo que nos abre una gran puerta para así, bueno, la mejora de todos esos procesos. Sí me sigue pareciendo que la gran limitante está en su implementación. Incluso veía que había una de las preguntas en el chat que tenía un poco que ver con esto. Creo que no todo pasa por la existencia de la normativa, y eso lo hemos tenido demostrado con otros ejemplos. Tenemos la normativa, que ha sido un gran logro alcanzarla, pero tenemos que trabajar en su implementación. No sé si mucho más. Perfecto, perfecto. Es una puerta y un desafío, ¿cómo no? Aquí también hay jueces y hay funcionarios de diferentes instituciones que sin duda son grandes aliados para la implementación en política pública y acceso a la justicia. Tenemos a Andrea Detgen. Bueno, ya que tengo 1 minuto y hablaron de participación, yo voy a hablar de algo que me parece súper importante, y que trabajar en esto sí me parece que cambiaría profundamente la vida de las personas, justamente de las personas que son, que sufren el impacto, ¿no? De la extracción de los recursos naturales, de los impactos en territorio, y le cuesta muchísimo llegar a la justicia. Es un tema que me da vergüenza hablar adelante de Marcelo, porque él sabe muchísimo de este tema, pero bueno, el acuerdo lo que dice es que
cada parte contará con órganos estatales competentes con conocimientos especializados en materia ambiental. Y creo que eso es un gran debe en Uruguay, y trabajar en eso sería fundamental, o sea, trabajar en la justicia, en tener un órgano especializado en temas de justicia ambiental, me parece que sería un impacto impresionante. Muchísimas gracias. Y para terminar, doctor Cousillas, ¿cuál sería esta puerta, la puerta más grande? Hay muchas puertas, pero ¿cuál sería para usted? Sí, gracias. Quiero ser muy realista, tremendamente realista. Creo que es muy difícil contar con organismos especializados en justicia ambiental en nuestro país por un tema de volumen, por un tema de dimensión, por un tema de costos. Y a eso me quiero referir. Desde el gobierno o desde la función pública, me gustaría más, como servidor público, decir que se necesita capacitar, destinar recursos, tiempo, dar prioridad dentro de los organismos públicos a estos temas. Porque recordemos, la Ley de Acceso a la Información se aprobó con 0 capacitación a los funcionarios públicos, con 0 recursos, y en 10 días había que contestar los pedidos. Y los funcionarios decían, no, pero yo tengo tantas cosas que hacer y todavía tengo que contestar los pedidos. Es decir, a estas cosas hay que darle el lugar que merecen, y para eso se necesita indispensablemente recursos, capacitación, también en los proveedores de esa información, de esa participación o de justicia. Ese era mi punto. Gracias. Muchísimas gracias. Perdón, Graciela, Sí. El acuerdo de Escazú nos da la chance de reclamar o de poner en valor esa necesidad. De alguna manera, esa grifa o emblema de la que hablaba antes nos permite decir, acá hay que destinar recursos, acá hay que buscar capacitación. Y eso es un poco, me parece, la gran ventaja del acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Cousillas. Bueno, también desde Naciones Unidas está el compromiso de la cooperación técnica, del apoyo a la capacitación de los diversos actores. En el caso nuestro ya estamos trabajando con el Poder Judicial, o sea que seguro que los operadores jurídicos vamos a tener instancias, pero esto es una formación permanente. Quiero nuevamente agradecer a todos y todas las panelistas, al ministro de Ambiente, al coordinador residente y también a todos los colegas que estuvieron en la organización de este encuentro, que son más de quienes están aquí a la vista, y agradecer al trabajo conjunto y agradecer también a todas las instituciones que se anotaron, que participaron, decirles que este evento está siendo grabado y que va a ser colgado en el sitio web de Naciones Unidas. Por lo tanto, le enviaremos a todas las personas que se inscribieron el link para que lo vean. Terminar recordando el link que nos mandó Carlos de Miguel sobre información directa al acuerdo de Escazú y la posibilidad también de que todas y todas puedan hacer cursos gratuitos online a través de ese link que está en la plataforma, que lo vamos a copiar y lo vamos a poner para cuando mandemos el link al video. Agradecerles nuevamente y bueno, quedar en contacto y el compromiso de que Escazú sea cada vez más un hecho en Uruguay y en América Latina. Muchísimas gracias por todo. Gracias a todas y todos las colegas que nos acompañan aquí. Hasta luego.